¿A qué sabe un sorbo de agua de hace más de 2000 millones de años? Estos científicos consiguieron probarla. En 2013 descubrieron una cámara con agua tras más de 2600 millones de años de conservación. ¿A qué sabía el líquido tras tanto tiempo? Las expediciones hacia el interior de la Tierra siempre guardan alguna sorpresa. Este tipo de rutas son especialmente difíciles de recorrer y, en muchos casos, el fin de la aventura llega cuando la gruta queda sin recorrido por no haberse separado durante miles de años. Ir en contra de la naturaleza, en estos casos, puede derivar en desprendimientos, por lo que lo mejor es volver por donde se ha venido. En ocasiones, no obstante, se producen descubrimientos que permiten comprender hasta qué punto es sabia la naturaleza. Uno de ellos tuvo lugar en el año 2013. Un equipo de científicos, con Barbara Sherwood Lollar a la cabeza, llevaba a cabo una investigación dentro de la mina Kidd Creek, 24 kilómetros al norte de Timmins, Ontario, Canadá. De pronto, la expedición pudo comprobar cómo en una pequeña grieta parecía haber agua almacenada. Posteriormente se pudo comprobar cómo era muy posible que llevase ahí hasta 2600 millones de años. ¿Cómo ha sido posible el mantenimiento en tan buen estado? La clave para garantizar su conservación fue el hermetismo. Curiosamente, la investigadora mencionada anteriormente decidió que podría ser buena idea echar un pequeño sorbo. Cabe precisar que no se trata de agua para el consumo. Pero tal y como ocurre en estas ocasiones, dio un pequeño trago para comprobar cuál podría ser su sabor. ¿A qué sabe un agua tras más de 2000 millones de años encerrada entre cuatro paredes sin ventilación alguna? He aquí las claves de su sabor. Probar agua tras más de 2000 años escondida en una gruta. La filtración del agua es lo que permitió conocer la ubicación exacta de esta especie de balsa. Los científicos comprobaron cómo el estado de conservación de la misma había sido impoluto. Pero lo cierto es que el paso del tiempo sí hizo mella en la textura y sabor. La investigadora Sherwood Lollar afirmó posteriormente que dicho trago era algo viscoso. Además, tenía un toque un tanto salado, el cual se debería sin duda alguna al contacto estrecho con toda una serie de paredes de roca. Los primeros estudios realizados sobre esta materia determinaron que la gruta descubierta pertenecía a la era precámbrica. Una de las curiosidades más destacadas del agua en cuestión es que al contacto con el oxígeno, mostraba ciertos tintes anaranjados. Esto se debe a la incorporación de determinados compuestos en el agua tras el correspondiente paso del tiempo. Sea como fuere, se trata de una fórmula que invita a pensar que no se trata de un agua apta para el consumo. Este tipo de descubrimientos no son convencionales, ya que es complicado que una balsa de agua quede completamente encapsulada entre varios muros sin presencia de oxígeno en el ambiente. Esta es una de las claves que explica lo sucedido en 2013, y por qué se llevaron a cabo estudios adicionales para entender qué es lo que había ocurrido en dicha cámara hermética tras tantos años. ¿Quién iba a decir que el estado de conservación sería íntegro después de este periodo de tiempo? La formación de las rocas es lo que ha determinado la edad de la cámara en cuestión. Si hay una fórmula química que conoce todo el mundo, esa es la del agua. Una molécula esencial para la vida en la Tierra. Una denominación no exenta de cierto sarcasmo, ya que el 70% de su superficie se encuentra cubierta por agua. El agua es la única sustancia que en condiciones ambientales la podemos encontrar en estado sólido, líquido y gaseoso. Como sólido es mucho más ligero de lo que cabría esperar. Como líquido es mucho más denso y como gas es uno de los más ligeros que se conocen. Una terna de singularidades que hacen que el agua tenga poco de ordinario y que se deben a los puentes de hidrógeno, los enlaces que unen sus moléculas. Si un cubito de hielo se hundiera en un vaso de agua en lugar de flotar, nos dejaría boquiabiertos. Sin embargo, eso es lo que debería producirse. A todos nos han enseñado que las sustancias cuando se calientan se dilatan y al enfriarse se contraen. Sin embargo, el agua es una excepción. Cuando está caliente reduce su volumen a medida que se enfría. Pero al llegar a los 4 grados Celsius la temperatura con mayor densidad comienza nuevamente a dilatarse.
Esto permite explicar que el hielo tenga una densidad menor que el agua líquida y que por tanto flote en ella. Esta propiedad se conoce como la dilatación anómala del agua. Y es la responsable de que pueda seguir existiendo vida en la profundidad de un lago después de que se haya congelado su superficie. Si tiramos de la tabla periódica, parecería razonable, al menos en teoría, que el agua se comportase de forma similar al sulfuro de hidrógeno, al seleniuro de hidrógeno o al teluro de hidrógeno, los otros elementos que siguen al oxígeno. Si fuera así, el agua debería hervir a 80 grados Celsius bajo cero y congelarse a los 100 grados Celsius bajo cero, en lugar de hacerlo a 100 grados Celsius y 0 grados Celsius respectivamente. Esta elevación del calor latente, entendido como el calor que se necesita para que una sustancia cambie de estado, hace que la franja en estado líquido del agua sea muy amplia, con todo lo que eso conlleva. Precisamente en el cambio de estado reside otra de sus particularidades. Seguramente si preguntáramos a un auditorio qué se congela antes, el agua fría o el agua caliente, la mayoría se inclinaría por el agua fría. Sin embargo, la respuesta sería incorrecta. Hace casi 2500 años que el filósofo Aristóteles observó que el agua que ha sido previamente calentada se congela más rápidamente que cuando está fría. Un fenómeno que actualmente conocemos como efecto Pemba. Su nombre hace alusión a una pregunta que planteó Erasto Pemba, un estudiante tanzano, en 1969. Este efecto se debe a que el proceso de enfriamiento en el agua fría es más lento, ya que cuando la temperatura es más elevada las partículas interactúan mucho más entre ellas y pierden parte de su energía cinética. Eso permite explicar por qué en algunos países de clima muy frío, si en un día con temperaturas bajo cero, se lanza agua hirviendo al aire, se transforma rápidamente en nieve. Se dice que el agua es el solvente universal, ya que es el líquido que es capaz de disolver un mayor número de sustancias. Esto se debe a que al tratarse de una sustancia polar, con carga neutra, cuando las moléculas de otra sustancia entran en contacto con ella, sus cargas positivas, hidrógeno, rodean a las negativas. Y sus cargas negativas, oxígeno, hacen lo mismo con las positivas. Por otra parte, las moléculas que se encuentran en su interior son atraídas de forma similar por las moléculas de su entorno, mientras que las moléculas de la superficie tan solo son atraídas por las que se encuentran a sus lados y en la parte inferior. Esto genera en la superficie del agua una capa que ejerce cierta resistencia a todo objeto que quiere penetrar en su interior. Esto es lo que se conoce como tensión superficial. Después del mercurio, el agua es el líquido que tiene la tensión superficial más elevada, lo que permite, por ejemplo, que algunos insectos puedan deslizarse en su superficie. Bien, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Si te gustó, dale like y suscríbete a nuestro canal. Es gratis y nos ayudas mucho. Hasta la próxima. Chao.